asídicela Biblia.com. Muy bien, vamos a comenzar aquí la sesión número 6, el sermón expositivo. Ahora vamos a regresar al versículo original, con el cual comenzamos con la descripción del trabajo del pastor. Y Pedro dice en 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey del Señor que está entre vosotros. La palabra apacentar literalmente significa pastorear. La grey de Dios viene o es la forma verbal del nombre que es pastor. Así, usted es un pastor. Y porque usted es un pastor, usted apacienta. Entonces un pastor apacienta su grey. Y la membresía es la grey sobre la que Dios le ha puesto. Como pastor, déjeme decirle algunas cualidades que va a necesitar para ser un buen predicador o un buen pastor. Primero, el pastor cuida el rebaño. El apóstol Pablo en Hechos 20 y el verso 29, hablando a los ancianos de Éfeso, les dijo esto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si usted es un pastor, sabe muy bien que hay aquellos que robarán sus ovejas, que hay aquellos que devorarán sus ovejas, y hay aquellos que harán daño a sus ovejas. Y usted tiene que proteger al rebaño, siempre. Y por supuesto, una de las mejores formas de protegerlo es con buena predicación. Pero el pastor protege al rebaño. Bien, número 2. El pastor guía su rebaño. Ningún pastor nunca ha dicho: todas las ovejas que quieran pastar aquí digan bah, y todas las ovejas que quieran pastar allá digan bah. Y entonces cuentan los bahs y dice: bien, nos vamos por aquí. Eso no es un pastor. Escuche, usted es el pastor. El pastor debe alimentar y guiar, y la gente debe comer y seguir. Yo digo, usted es el pastor. Usted es el pastor. Así que hay ciertas cosas que usted no somete a votación. Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora note, y ellas me siguen. El pastor protege al rebaño. El pastor guía al rebaño. Pero de lo que vamos a estar hablando hoy es sobre el pastor que nutre al rebaño. Usted debe alimentar al rebaño. ¿Sabe que las ovejas hambrientas se muerden entre sí? Y usted tiene que alimentar a su gente, llenarla con la palabra de Dios, que estén saludables y mantenerlas en unidad. Es lo mismo en el campo de batalla. Si usted no tiene un desafío para su gente, ellos se volverán unos contra otros. ¿Sabe cuándo los soldados se pelean entre sí? No en el campo de batalla, sino en las barracas. En las barracas. Ahí es cuando los soldados pelean entre sí. Pero en el frente, ellos están hombro con hombro, espalda con espalda. Usted tiene que tener a su gente a la cabeza, guiando, trabajando, sirviendo, soñando. Y la forma de hacer eso, obviamente, es nutriéndola. Ovejas saludables, con buenos pastos y muchos pastos, no van a estar mordiéndose y devorándose unas a otras. Anote este versículo, Hechos 6:3. Este es el relato de la elección de los primeros diáconos, creo. Buscad pues, hermanos, esto lo dijeron los apóstoles, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿Qué era este trabajo? Era, en este caso particular, alimentar las viudas. No dice el trabajo, sino este trabajo. Hablaremos de eso más. Los diáconos no son los administradores de la iglesia. Ellos son los siervos que realizan trabajos tales como servir a las mesas. ¿Y nosotros? ¿Quiénes? Los apóstoles. Hoy diríamos los pastores. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Recuerden que ayer hablamos de prioridades. Y dijimos que la oración era más importante que la predicación, y la predicación más que la administración. Las dos prioridades son oración y el ministerio de la palabra. Eso es lo que dice aquí. Ahora,
Escuchamos mucho hoy sobre ser sensitivos, con metas precisas, movidas por el mercado, pero oímos menos de basarnos en la Biblia y ser cristocéntricos. Todas estas cosas tienen su lugar, como ya lo he mencionado. Pero hermano pastor, escuche, no es su trabajo llenar las bancas. Su trabajo es llenar el púlpito. Y cuando usted llena el púlpito, el resto está en manos de Dios. Pero he estado ministrando por largo tiempo y cada iglesia que he pastoreado ha crecido. Se han duplicado, triplicado y cuadruplicado. ¡Qué bendición! No lo digo para alabarme, sino como testimonio. La palabra de Dios realizará el trabajo. La palabra de Dios realizará el trabajo. Ahora, usted puede construir una organización sin firme predicación bíblica, pero no puede construir una iglesia neotestamentaria sin una fuerte enseñanza bíblica. Así, la necesidad hoy es por predicación expositiva. Ahora, ¿qué es predicación expositiva? Algunos piensan que predicación expositiva es tomar un capítulo o un párrafo del capítulo y explicarlo. Eso no es predicación expositiva. Cuando usted abre su léxico, usted descubre qué significan las palabras y obtiene el trasfondo geográfico y el trasfondo social de ese pasaje de la Escritura y usted lo explica. Y van verso por verso y dice que es un predicador expositivo. No, no lo es. De hecho, esa clase de predicación traerá a cualquier iglesia hacia abajo. La gente se cansará de eso. Exposición no es pura exégesis, pero es un asunto de un esfuerzo erudito que tiene metas y desarrollo que sale de un pasaje de la Escritura. ¿Sabe? Hay tantas cosas que un pasaje de la Escritura puede enseñar. La exposición encuentra lo que quiere enseñar de ese pasaje en particular. Ninguno de nosotros nunca ha exprimido todo el jugo de una uva evangélica, pero lo que debemos hacer es saber lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos de esa manera? Predicación expositiva es tomar un capítulo o un libro o un párrafo o un verso y encontrar un tema que sale directamente de ese capítulo o de ese párrafo o de ese libro, abasteciéndose de eso y predicándolo. Y diré que hay varias clases de exposición. Y no se quede fijo en una clase en particular. Déjenme darles una declaración general acerca de lo que exposición es. Exposición es explicación, argumentación, ilustración, aplicación y motivación. Es tomar un pasaje de la Escritura, encontrar un tema y entonces lo explica. Explicación, argumentación, ilustración, aplicación y motivación. Ahora en 2 Timoteo 4:2 dice, predicad la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted no puede, lo digo otra vez, no puede tener una iglesia neotestamentaria sin una buena exposición de la palabra de Dios. Alguien me regaló ayer un libro del Dr. Vance Havner. Lo conocí personalmente y he viajado con él. De paso, yo le pregunté al Dr. Havner una vez, Dr. Havner, ¿cuántos puntos debe tener un sermón? Recuerden que él tenía un tono nasal y me dijo, por lo menos uno. Pero el Dr. Havner dijo, la Biblia no dice, ¿cómo escucharán sin una banda de metales? ¿Cómo escucharán sin un predicador? Escuchen, aprendan a exponer. Esto le ahorrará mucho tiempo. Cuando la exposición está en el púlpito, la consejería se realiza en la oficina. Usted puede hacer tanta consejería preventiva al solo abrir
la palabra de Dios. Hay poder en la palabra. Lo he descubierto sobre los años. Es un secreto a voces. Permítame recordarles lo que la palabra de Dios hace. Número 1, convicción. Dice, la palabra de Dios redarguye, reprende. Eso es lo que dice en 2 Timoteo 4:2. Significa convicción. Trae convicción. ¿Sabe? Dios dice en otro lugar, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? ¿Sabe que si usted toma un martillito y comienza a golpear una roca, golpeándola suavemente, solo tocándola y tocarla, la roca se partirá? Es una cosa increíble y la palabra de Dios es como ese martillo. He visto gente que ha venido a oírme. Usted sabe, estuvieron despiertos hasta tarde de la noche mirando a pseudopastores o leyendo casos sobre pedofílicos o esos otros pastores que han bajado el estandarte. Y todos nosotros estamos laborando bajo, usted sabe, bajo sospecha. Y este hombre un tanto cínico y secular vendrá y me mirará por debajo de sus cejas. ¿Y quién es este hombre? ¿Cuál es su motivación? Usted sabe cómo el hombre promedio, no promedio, pero como muchos piensan. Pero sé, cuando usted pasa el domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, en la palabra de Dios, la roca más fuerte se romperá. La palabra de Dios redarguye. Y ahora entonces, anotemos si está tomando notas, trae convicción. Bien, segundo, la palabra de Dios corrige, porque dice que no solo redarguye, sino que reprende. Algunas veces usted tiene que predicar muy directo. Y una de las maneras de tener coraje es el estar firme en la palabra de Dios. Así usted sabe, y lo digo a la gente, miren, si no están de acuerdo con esto, no se desquite conmigo. Ni siquiera venga a verme sobre esto. Hable con Dios sobre eso. Ahora, si no predico la palabra de Dios, venga a verme. Pero si esta es la palabra de Dios, yo me salgo del argumento. Usted véase con Dios. Y eso me da coraje. ¿Ha visto a un pastor predicar con temor en sus ojos? Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Cuando puede estar firme y abrir la palabra de Dios y decir, esto es así. Es la palabra de Dios. Ahora, no soy, usted lo sabe, no soy el autor. Yo soy solo, no soy el editor. Soy el chico del periódico, tratando de dejar el periódico frente a la puerta de su casa. Y usted puede estar firme en la palabra de Dios y la gente no podrá acusarle de predicar sus propias opiniones. La palabra de Dios acusa, realmente lo hace, corrige y exhorta. Note lo que dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay muchos que necesitan ser exhortados con ánimo, edificación e instrucción. En nuestro tiempito esta mañana, nuestro tiempo devocional, eso fue una exhortación. Yo espero haya sido de edificación. Espero haberles dado algo para vivir. Su gente necesita eso. Exhorta con toda paciencia y doctrina. No es sustituto para la prédica. Siempre esté listo a predicar. Si alguien deja caer un pañuelo y dice, predique, usted debe estar en el segundo punto antes de que toque el suelo. Solo ame el predicar. Spurgeon dijo, relacionado con estar listo a predicar, dijo, metas en el trabajo y luego ore y reviva otra vez. Nuestra misión es constante. Pablo le dijo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Significa que aproveche las oportunidades y crea las oportunidades. No tengo confianza en el hombre que no predica si no se le paga. Ninguna. He predicado en varias situaciones. Les dije ayer, creo, de cuando prediqué en el asiento de un bus y conocí a un hombre que más tarde fue un socio clave en mi vida. Un hombre muy piadoso, uno de mis queridos amigos. He predicado en tabernas, en misiones de rescate, he predicado en parqueaderos y he predicado donde quiera que Dios me ha dado la oportunidad de predicar. Esto significa instar a tiempo, fuera de tiempo. He predicado por
por paga. He predicado sin paga y he pagado por predicar. Porque ese es mi llamado. Y puedo testificar que Dios me ha cuidado bastante bien. No espere. No espere hasta que todo esté bien para predicar. Y de paso, el hombre del cual hablé, que estuvo parado frente al hotel, él compró para mí un carro más tarde, un carro nuevo, y me lo regaló. Y yo le dije a él, le dije, Doy, le agradezco por este carro. Y añadí, yo lo recibo de Jesús por tu intermedio. Pero antes de recibirlo te diré dos cosas. Número uno, si alguna vez pecas, yo te predicaré sobre el asunto. Y número dos, si Dios me lleva lejos, me llevaré el carro. ¿Está usted? Escuche, usted no puede ser deudor de nadie. Usted tiene que ser el hombre de Dios. Pero sabe, nunca me hubiera imaginado que solo caminando y hablando con un hombre después de predicar en una banca hubiera tenido efecto en mi vida. Pero así fue. Eso no fue en tiempo, eso fue fuera de tiempo. No fue predicación oficial, sino solo el dejar que la palabra de Dios sea en usted como fuego en sus huesos, como usted puede crear oportunidades para predicar. Allá en Fort Pierce, en la Florida, había un hombre en nuestra iglesia. Su nombre fue Carlos Fisher. Le llamaban tío Carlos. Y su hijo era parte del equipo de Billy Graham y literalmente era para Billy Graham su escritor en un gran número de sus sermones. Jugaban al golf y era solo un gran hombre llamado Lee Fisher. Pero Lee tenía papá. El tío Carlos Fisher era un hombre delgado y pequeño. Era pastor wesleyano y él estaba enamorado de Dios, pero era uno de los más excéntricos hombres que haya conocido. Quiero hablarles un poco acerca de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Él era uno de su clase. Tenía un viejo aeroplano con lonas y había escrito en los lados del aeroplano, Cristo es la respuesta. Y él esperaba que hubieran ferias o algo parecido para usar su avión. Y volaba sobre la feria y dejaba caer miles de tratados sobre la gente. Ellos alzaban a ver y leían, Cristo es la respuesta. Tío Carlos, estas historias son ciertas. Tío Carlos consiguió un proyector. Uno de esos proyectores antes de que tengamos videos, CDs y todo eso. Proyector de películas, él fue a un muy mal sector de la ciudad, peligroso, conocido como Avenida D. Y tío Carlos llevó su proyector, solo él. Y fue a ese sitio y entró en el bar y dijo al propietario del bar, le dijo, voy a mostrar una película, no tengo en dónde conectar, ¿podría conectarlo aquí? Y el propietario dijo, sí, puede conectarlo aquí. Él conectó el aparato, se paró y dijo, voy a mostrar una película. Es una película religiosa. Así que nada de fumar y de tomar. ¿Me entendieron? Y él mostró la película. Y Dios estuvo en ese lugar. Era sobre la segunda venida de Cristo. Y él mostró esa película. Y luego dijo, quiero cada cabeza inclinada. Dijo, ahora si usted cree esto y quiere abandonar su pecado y dar su corazón a Jesucristo, levante su mano. Y algunos lo hicieron. Entre ellos estaba el propietario del bar. Se acercó a ella y le dijo, era la propietaria. Le dijo, señora, ¿está segura de esto? Ella dijo, sí, señor, lo estoy. Yo fui a verla, hablé con ella. Ella encontró a Jesús porque un hombre tuvo valor santo para predicar la palabra de Dios. Cuando tío Carlos murió, predicó en su propio funeral. Literalmente lo hizo. Le dijo a su hijo Lee, le dijo, ahora hijo, cuando me muera, reúne a todos mis amigos, júntalos, no tienes que hacer absolutamente nada excepto empujar el botón de esta grabadora. Le dijo, yo tengo un sermón ya pregrabado. Y nosotros fuimos allá y todos estábamos muy quietos. Y Lee dijo, eso es lo que papá quería, siéntense y escuchen. Y él empujó el botón. Él dijo, saludos a todos. Soy el tío Carlos. Él dijo, estoy en el cielo. Es maravilloso aquí. Y comenzó a predicar acerca del cielo.
Él dijo, quiero que ustedes vengan y estén conmigo en el cielo. Eso es instar a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Quiero decir, usted aproveche las oportunidades y crea oportunidades. Bien, estudie la historia de Jesús. Jesús predicó desde la montaña. Él predicó en un barco, predicó en los campos, predicó por la noche a Nicodemo. Pero toda buena predicación es predicación expositiva. Déjeme darle algunas razones para la predicación expositiva antes de hablar de cómo hacerlo. Número 1. Provee confianza al predicador. Ya hice alusión a este punto. Cuando está protegido por la palabra de Dios, tiene autoridad bíblica. Cuando usted ha luchado con un texto, hasta que el texto no lo deja ir, como el viejo Jacob, luchando con el ángel, su corazón se quemará por predicar. Y usted se pondrá de pie y predicará con una osadía santa y con confianza, porque usted está firme y protegido por la palabra de Dios. No está dando bocaditos espirituales o sándwiches. Está dando un bistec directo de la palabra de Dios. Les diré qué más hará la predicación expositiva. No solo que le dará confianza, pero la predicación expositiva da consistencia al predicador. Es fácil predicar rutinariamente. Si no tenemos cuidado, cabalgaremos nuestros propios caballos. Vendremos a nuestras ideas particulares cuando escogemos un texto. Pero la Biblia dice que prediquemos todo el consejo de Dios. ¿No lo dice así? Pablo dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un querido hermano se sentó aquí, no sé dónde está sentado hoy, pero me preguntó ayer, ¿qué acerca de predicar sobre temas sociales y gobierno? Por supuesto que debemos, pero no eche raíces en eso. ¿Qué de la predicación sobre pornografía? Sí, debemos predicar, pero no eche raíces en eso. Usted necesita predicar y declarar todo el consejo de Dios. Les digo que una consistente y bíblica exposición construye iglesias fuertes y produce largos pastorados. He estado aquí por 32 años en esta iglesia, predicando domingo tras domingo tras domingo. Si usted pusiera Jay Leno o alguien más aquí, o uno de los mejores comunicadores o conferencistas, ellos podrían dar una buena charla y podrían mantener la congregación por un mes, 2 meses, 6 meses, un año o lo que sea. Pero pasado un tiempo, la gente estará empujando las paredes tratando de salir. Y si Adrián está ahí solo dando conferencias, lo haré por un tiempo, pero los temas se acabarán. Pero si predica expositivamente, usted va a tener constancia. La Biblia es una inagotable fuente para predicar. Su gente va a venir. Y usted tendrá un extenso pastorado si usted lo quiere. Si no predica expositivamente, su gente se va a cansar de usted. Se lo aseguro. Escuché a un pastor decir, creo en largos pastorados. Él tenía 80 años y dijo, solo he pastoreado 3 iglesias en todo mi ministerio. Estuve con cada una hasta que murieron. Bueno, todo lo contrario. La exposición tendrá una iglesia viva y vibrante. Y su gente vendrá con sus Biblias abiertas y expectantes. ¿Sabe? Cuando usted viene a la iglesia Bautista Bella Vista y el pastor se levanta, verá que las personas abren sus Biblias y sus libretas. Y el rebaño mira esperando ser alimentado. Y de vez en cuando tenemos pastores invitados y predicarán un sermón misionero. Quiero decir, toman un texto, empiezan y se van donde quieran. Y yo veo a la gente, están allí sentados esperando. Y luego cierran sus libretas, cierran sus Biblias y miran y escuchan a ese hombre sacar agua de su pozo. La exposición dará confianza, da constancia. Le diré qué más hace, da valentía. Ya he mencionado este punto. Usted sabe, si es un predicador y está predicando expositivamente, puede predicar sobre temas delicados. Puede predicar sobre el divorcio. Puede predicar sobre la homosexualidad. Cuando dije el otro día, puede predicar sobre el incesto. Me atrevo a decir que algunos nunca han predicado este tema porque es una cosa tan fea y tan... Usted ni siquiera quiere tener que pensar en eso. Pero si predica de la palabra de Dios,
y usted viene a estos pasajes, entonces puede predicar sobre esto y no sentirse muy avergonzado o defensivo por hacerlo. Usted predica las cosas como vienen en la palabra de Dios. Yo tengo otro amigo, es una mujer, y ella en verdad me aprecia. Y cada Pascua, ella tiene una zapatería y me regala un par de zapatos nuevecitos cada Pascua y me compra un terno. Nos gustan esos amigos cada Pascua. Su nombre es Berta y Berta compra para mí un terno y zapatos nuevos cada Pascua. Espero con ansia ese día. Era una amiga querida y la amé. Pero un día ella hizo algunas cosas que yo pensé no fueron buenas y prediqué. Y sucedió simplemente que la palabra de Dios habló justo sobre lo que ella había estado haciendo y yo lo prediqué. Al día siguiente me llamó por teléfono y dijo, me estuvo predicando a mí el domingo. Le dije, Berta, yo disparaba en un hueco y si tú estuviste allí, pues lo siento. Y eso le da a usted valentía para predicar lo que debe predicar, porque es la palabra de Dios. Y no es usted señalando a alguien en su congregación. Si alguien señala a alguien, Dios es quien señala. Y hay una cuarta razón. La predicación expositiva da contenido al predicador. No tiene que buscar un texto cada semana. ¿Saben? Cuando comencé a predicar, la cosa más agonizante era determinar qué predicar. Yo tenía libros de sermones y leía estos y leía aquello y escogía un texto, un pasaje, trataba de bosquejarlo y sudaba pensando en qué es lo que iba a predicar esta vez. La mitad de la semana me pasaba determinando qué es lo que iba a predicar, tal vez más que eso. Y usted sabe, yo comenzaba y estaba por la mitad del mensaje y decía, no es bueno. Lo estrujaba y lo tiraba y comenzaba algo más. Y saben, hice muchas noches del sábado especiales. Y temprano el domingo por la mañana todavía estaba trabajando. Oh Dios, ayúdame, querido Jesús. Tengo que predicar. ¿Sabes? Si es que me despego, voy a estrellarme en los árboles. Señor, tú tienes que ayudarme. Pero ¿saben? Cuando hace exposición, es un secreto a voces. Usted sabe por adelantado sobre qué va a predicar. Comienza a reunir y juntar materiales y les voy a mostrar cómo hacer eso. Y lo maravilloso de la exposición es que puede reunir sus libros, reunir sus notas, reunir sus archivos, tener todo en su escritorio. Y usted no tiene que buscarlo todo otra vez. Usted puede proseguir de donde se quedó. Y es tan estupendo tener contenido. Pienso en las muchas veces que agonicé como un joven pastor sobre lo que iba a predicar. Pero si usa exposición, usted tendrá un increíble contenido. Hubo algunos pasajes que tuve la tentación de pasarlos por alto. Si no hubiera hecho exposición, yo hubiera luchado con ese pasaje. Pero cuando luché con él, en forma súbita se hizo la luz. Y dije, oh, esto es glorioso. Casi no puedo esperar hasta el domingo. Y luego, al llegar el lunes, está el siguiente paso. Todo el trabajo está encima de mi escritorio. Sé dónde debo empezar, dónde me quedé. Pero quiero que recuerden otra vez lo que es exposición. Exposición no es explicación de todo un capítulo o un párrafo. Si usted hace eso, puede llamarse un profesor, pero no será un predicador. No es un expositor. Exposición que alimenta al rebaño es encontrar un tema, y hablaremos más sobre eso, y cuando hablemos sobre la preparación del sermón, pero es encontrar una verdad que proviene del pasaje de la Escritura. Y usted puede traer el resto de la Biblia como respaldo. Pero su gente puede estar aquí con sus Biblias abiertas, siguiéndole, sin pasar una página. Y captan la idea. Oh, realmente es la palabra de Dios. Esto viene directo de la palabra de Dios. Y así, predicación expositiva es una forma de explicar la palabra de Dios y de ilustrar la palabra de Dios.
y de aplicar la palabra de Dios, de tal manera que cambie el corazón y las vidas de su gente. Visítenos en asídicelabiblia.com.